Hola, ¿cómo les va? Bueno, siguiendo con esta serie de videos sobre las plantas, hoy les voy a mostrar un video sobre los sentidos de las plantas. Quiero explicarles cuáles son los sentidos que tiene las plantas y cómo es que lo desarrollan. Bueno, espero que les guste y nos vemos al final del video. Es común que cuando una persona por alguna circunstancia desafortunada queda en estado de coma y está inconsciente perdiendo todos los sentidos, se diga que está en estado vegetativo. Esa expresión es tan común como alejada de la realidad, ya que las plantas y los vegetales en general tienen sentidos igual o mayores que los animales y el ser humano. Generalmente solemos pensar que las plantas permanecen inmóviles y a merced de las condiciones exteriores que influyen completamente en el destino de su vida, sin que ellas tengan ninguna posibilidad de modificar o cambiar ninguno de los factores que las afectan. Pero no es lógico que un ser vivo que no tiene posibilidad de desplazarse necesite y le sea muy importante contar con los sentidos para el crecimiento, la defensa, la reproducción y poder superar los inconvenientes que le surjan en el transcurso de su vida? La realidad es que las plantas tienen sentidos similares a los animales y las personas, como veremos a continuación. Al referirnos al sentido del olfato en las plantas, no debemos compararlas con las personas e imaginar una planta con nariz. Las personas tenemos una única nariz por donde el aire pasa al canal olfativo, detectando las moléculas y produciendo una señal nerviosa que pasa la información del olor al cerebro. Las plantas, en lugar de tener un órgano único para captar los olores, tienen células receptoras en toda la superficie que al captar las sustancias volátiles transmiten la información a todo el organismo. Las plantas captan y emiten esas moléculas o sustancias volátiles para comunicarse con los insectos y con las demás plantas. En las plantas aromáticas como el romero, la ruda, la albahaca, que los olores son muy evidentes, son mensajes o avisos de peligro, atracción, repulsión y demás. En ocasiones, una planta al verse atacada por un insecto o animal emite moléculas que son captadas por otras partes de la misma planta o por otras plantas cercanas de la misma especie y comienzan a fabricar toxinas que hacen venenosas o menos digeribles sus hojas para disuadir a su atacante. Estos son mecanismos que las plantas fueron obteniendo a lo largo de la evolución para disminuir la cantidad de atacantes y evitar su extinción. Para comenzar a hablar sobre el sentido de la vista en las plantas, primeramente vamos a averiguar qué definición da la Real Academia Española sobre la palabra vista. La definición que da es: sentido corporal con que se perciben los objetos mediante la acción de la luz. Según esta definición, no es necesario tener ojos para tener el sentido de la vista. Pero independientemente de esta definición, con simples observaciones podemos apreciar que las plantas perciben la luz. Si colocamos una planta en un lugar oscuro, pero con una pequeña abertura con entrada de luz, la planta crecerá en dirección de ese sector luminoso en poco tiempo. Esta capacidad de las plantas de moverse en dirección de la luz se llama fototropismo. Las plantas dependen de la luz para desarrollarse. Por ese motivo, en lugares como los bosques, donde los árboles están muy tupidos, compiten entre ellos para crecer más rápidamente en altura, en busca de la luz con la finalidad de superar a su rival. Muchas veces ese crecimiento rápido en busca de la luz
implica un gran esfuerzo para la planta, que en ocasiones puede ser fatal. Este proceso lo podemos ver muchas veces cuando tenemos un almácigo a la sombra, y los plantines desarrollan el tallo en forma exagerada en busca de la luz. Las plantas carecen de ojos y por consiguiente no podemos aplicar la acepción clásica de vista, pero es indudable que perciben la acción de la luz. Pero si no tienen ojos, ¿cómo perciben la luz? En toda la planta, pero principalmente en las hojas, se encuentran una serie de moléculas que actúan como receptores de luz y que son capaces de recibir y transmitir información sobre la dirección de la que provienen los rayos lumínicos y la calidad de estos. Estos tipos de receptores también están en las raíces, pero al contrario de los que están en la parte superior de la planta que buscan la luz, estos buscan la oscuridad, ya que las raíces generalmente crecen bajo tierra y no les gusta la luz. Cuando una planta crece en agua dentro de un recipiente transparente, desarrolla gran cantidad de raíces y generalmente se piensa que es algo positivo, pero en realidad las raíces lo que están haciendo es buscar desesperadamente un lugar oscuro. En los climas donde se alternan los veranos cálidos con los inviernos fríos, abundan las plantas de hoja caduca, las cuales para protegerse eliminan las hojas y entran en un estado de letargo hasta la primavera. Haciendo una semejanza con algunos animales, hibernan. Se podría decir que cierran los ojos y duermen. En las plantas, los órganos destinados al gusto consisten en receptores de sustancias químicas que buscan alimento en el suelo gracias a la acción exploradora de las raíces. Las raíces degustan el suelo continuamente en busca de nutrientes que localizan con extrema precisión. Está comprobado que la planta desarrolla un número mayor de raíces donde la concentración de nutrientes es más alta, lo que demuestra un comportamiento inteligente. Si bien la tierra es el primer lugar en que iremos a buscar las partes de las plantas encargadas del gusto, no hay que olvidar que hay plantas que llevan una dieta distinta. Nos referimos a las llamadas plantas carnívoras. Estas plantas se alimentan principalmente de insectos y son el resultado de un proceso evolutivo. Estas especies evolucionaron en zonas pantanosas, lugares donde el nitrógeno, un elemento fundamental para las plantas, es escaso o inexistente. Estas plantas tuvieron que ingeniarse un sistema de alimentación que no dependiera de las raíces. La solución llegó de la mano de la parte aérea. Con el paso del tiempo, las plantas modificaron la forma de sus hojas hasta convertirlas en verdaderas trampas capaces de apresar esos pequeños depósitos de nitrógeno que son los insectos. Estas plantas no solo se limitan a atrapar y cazar insectos, sino que en sus hojas se lleva a cabo la digestión de las presas para asimilar los nutrientes que contienen por medio de enzimas que los disuelven. Hace pocos años se publicó un estudio sobre una planta capaz de cazar gusanos con trampas subterráneas. Se trata de una violeta que crece en terrenos áridos de Brasil, que ha desarrollado unas hojas subterráneas capaces de atrapar y digerir nemátodos, pequeños gusanos abundantes en la región. Las hojas son adhesivas y los gusanos que se acercan a ellas quedan pegados. Luego son digeridos.
Para entender si las plantas están dotadas del sentido del tacto, deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Son conscientes las plantas del contacto con objetos externos? ¿Pueden las plantas tocar algo conscientemente y extraer información? Las plantas tienen repartidas por toda su superficie células receptoras que se activan cuando entran en contacto con algo o captan alguna vibración. El ejemplo más común y en el que mejor se aprecia el sentido del tacto en las plantas es la mimosa púdica, que cuando se la toca retrae las hojas. Este movimiento que realiza no es un reflejo condicionado, ya que la hoja no se cierra cuando la mueve el viento o le caen gotas de lluvia. Se trata, por lo tanto, de un movimiento voluntario que realiza, según se cree, como una estrategia defensiva. Otro ejemplo son las plantas carnívoras, las que detectan por medio de su sentido el ingreso de un insecto y activan la trampa para atraparlo. Esta capacidad de atrapar insectos no la podrían realizar si no contaran con el sentido del tacto que le informa el momento preciso en que debe cerrar la trampa. Si nos fijamos en el comportamiento de las raíces, tendremos otro ejemplo de cómo las plantas utilizan el sentido del tacto. Las raíces están en continuo movimiento en busca de agua y nutrientes, y en esa búsqueda suelen encontrarse con algún obstáculo, como puede ser una piedra u otro objeto. Pero la raíz no paraliza su búsqueda al chocar con ese obstáculo. Lo que hace es palpar el obstáculo y continuar creciendo rodeándolo en busca del mejor modo de sortearlo. Volviendo a la parte aérea, el mejor ejemplo lo tenemos en las plantas trepadoras, y en especial en las que producen zarcillos. Los zarcillos son muy sensibles y en cuanto tocan algo se rizan en pocos segundos. El objetivo es enrollarse en torno del objeto con el que han entrado en contacto, obteniendo un soporte para poder seguir creciendo. Como se puede apreciar, hay varios ejemplos de que las plantas poseen el sentido del tacto en las distintas partes que la componen. Hay personas que dicen que las plantas crecen mejor cuando se les habla, mientras que otras afirman que eso a las plantas no le influye. Para analizar esta situación, comencemos describiendo el mecanismo que nos permite oír a los seres humanos y a muchos animales. Como se sabe, los sonidos son en realidad vibraciones que se desplazan por el aire en forma de ondas sonoras, hasta que son captadas por el pabellón auricular. Este, a su vez, encausa las ondas sonoras hasta el tímpano, que con su vibración nos permite traducir las ondas en sonidos. El movimiento del tímpano se convierte en una señal eléctrica que se transmite al cerebro. ¿Y cómo pueden oír las plantas si carecen de pabellón auditivo y oído? Pues lo hacen en forma similar que las serpientes, los gusanos y muchos otros animales que carecen de ese órgano sensitivo y aún así oyen. La capacidad auditiva de esos animales, como las plantas, han evolucionado en el interior un óptimo conductor de vibraciones. Las vibraciones pueden ser captadas por todas las células de la planta, teniendo por ese motivo un sentido del oído difuso y no concentrado en un único órgano. Como dijimos, el sonido son vibraciones que se desplazan por el aire, pero también bajo tierra, y recordemos que las plantas tienen la mitad de su cuerpo bajo tierra. Algunos experimentos recientes han demostrado que las raíces perciben una gama muy amplia de vibraciones sonoras, y que dichas vibraciones pueden influir en su crecimiento direccional. Por otro lado,
en la localidad italiana de Montalcino, un viticultor, en colaboración con el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal y la empresa Bose, líder en tecnología del sonido, cultivó sus viñas con música por 5 años. Los resultados fueron sorprendentes. Las viñas sometidas al tratamiento musical no solo crecieron mejor que las que no escucharon nada, sino que maduraron antes y produjeron una uva más rica en sabor, color y polifenoles. Como se pudo apreciar, la música sirve no solo para tratar pacientes humanos como está comprobado, sino que influyen también en el crecimiento de las plantas. Bueno, como se pudo apreciar, las plantas tienen sentidos similares a los humanos y a los animales, aunque de forma distinta de percibirlo, pero sienten sensaciones similares a lo que nosotros sentimos. Y no solo eso, sino, como afirma el neurobiólogo italiano Stefano Mancuso, las plantas, aparte de esos sentidos, tienen otros 15 sentidos más que amplían toda su red sensorial. Entre ellos, este neurobiólogo menciona el sentido de la gravedad, el sentido de percibir los distintos grados de humedad que hay en la Tierra, factores electromagnéticos y muchos otros sentidos no similares a los nuestros, pero que también amplían la gama de sentidos de la planta. Bueno, espero que este video les haya servido como para comprender un poco el mundo vegetal, y como siempre, si les gustó y no están suscritos, les pido que se suscriban, que le den like y que compartan el video. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao.